Puede que recuerden haber oído acerca de ello en las noticias, pero en julio del 2008 hubo un hilo de personas desaparecidas en el distrito universitario de Seattle. 20 personas desaparecieron, todas ellas estudiantes de la Universidad de Washington. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, y nunca se recuperó evidencia significante. Fueron presumidos muertos, principalmente por la angustia y el dolor de las personas que se preocupaban por ellos. Aparte de la gente desaparecida, no mucho del caso fue revelado al público jamás. Y a eso es a lo que le vengo a poner remedio. La gente tiene el derecho de saber estas cosas. Por ahora, el caso ha sido congelado, y todos los documentos relacionados están ahora en el archivo clasificado que los empleados del DPS llaman jovialmente el congelador. Los investigadores han seguido muchas pistas, pero todas ellas los dirigen a caminos sin salida. Ellos juraron quijotescamente llevar al criminal, o criminales, a la justicia, pero cuando todos sus intentos de mover el caso hacia adelante fallaron, ellos se echaron para atrás como gatitos asustados. La pista más prometedora, sin embargo, había sido una que se reveló relativamente temprano en la vida del caso, alrededor del mes de septiembre del mismo año. Resultó que todos los estudiantes abducidos poseían la misma computadora Apple. Esto pudo haber sido una mera coincidencia, pero una investigación complementaria hecha por el equipo forense mostró que cada estudiante había usado un servidor proxy tiempo antes de su desaparición. Para aquellos que no saben, un servidor proxy es un intermediario web usado a menudo para mantener la actividad lo más anónima posible, disfrazando la dirección IP, que, de nuevo, para los que no saben, son esencialmente series únicas de números dadas a cada computadora conectada a Internet. Con conocimiento básico y un poco de habilidad, es posible encontrar la ubicación exacta de alguien usando su dirección IP. Los servidores proxy operan con direcciones IP separadas, usualmente con ubicaciones muy alejadas de sus usuarios. Entonces, los estudiantes estaban usando direcciones IP alteradas. Pero, ¿por qué? ¿Estaban escondiéndose de alguien? Los servidores proxy son, después de todo, la mejor manera de esconderte en Internet. Mientras el equipo forense continuaba recopilando información de los discos duros de los estudiantes abducidos, más y más similitudes fueron encontradas. Algunas de ellas ciertamente pudieron haber sido coincidencias, pero otras, definitivamente no lo eran. Este es un segmento del reporte escrito por la computadora del equipo forense, detallando las similitudes entre las 12 computadoras. Todas las computadoras llevaban instaladas el navegador Google Chrome. Todas las computadoras usaban iTunes, cada una con aproximadamente 50 GB de música. Todas las computadoras usaban servidores proxy. Todos los servidores proxy tenían direcciones IP en Islandia. Todas las computadoras usaban proxies ubicados en Islandia. Lo cual era raro. Pero el reporte no terminaba ahí. Continuaba. Todas las computadoras tienen Microsoft Word instalado, aunque parece no haber ningún documento guardado en ninguna de las carpetas de ninguna de las computadoras. Eso es normal. Mucha gente guarda sus documentos en carpetas en sus escritorios o en discos duros externos. Los escritorios de todas las computadoras están completamente vacíos, a excepción de un documento que aparece en el centro de todo, titulado Lita Abac. El documento no tiene texto. Ahí es donde empieza lo extraño. Lita Abac es islandés, que significa algo como mira hacia atrás o ve detrás de ti. Parece que ese documento en el escritorio es el único documento guardado en cualquier parte de todas las 12 computadoras. Una vez es una coincidencia. 2 también. Pero 12 veces. ¿El mismo documento guardado en el mismo lugar con el mismo nombre? Es imposible. El reporte continuó por un tiempo luego de eso, pero con nada cercanamente significante. Cuando los teclados fueron investigados para buscar huellas dactilares, ninguna de ellas coincidió.
No hubo nada que las conectara aparte de los documentos. Los especialistas forenses se asustaron con lo que consiguieron, pero ninguno de ellos reportó nada sospechoso o paranormal. Los proxies en Islandia y los documentos con títulos en islandés llevaron a los investigadores a buscar otras conexiones entre Islandia y los estudiantes desaparecidos. Fueron hacia sus padres, probablemente esperando encontrar que todos los estudiantes tuvieron relaciones en Islandia, o algo. Necesitaban resolver el caso. Pero, por supuesto, ninguno de ellos tenía lazos aparentes con el país. Ni familiares, ni amigos, nada. Los investigadores habían preguntado a docenas de personas, pero nada que valiera la pena fue encontrado. Estaba empezando a parecer irremediable. Y eso fue, hasta un año más tarde, en julio del 2009, cuando la Policía Nacional de Islandia en Reykjavik reportó una serie de personas desaparecidas, sin rastro alguno. Esto era lo que el DPS necesitaba. Contactaron rápidamente a la oficina en Reykjavik, y arreglaron una reunión, esperando que los casos de alguna manera coincidieran. Los investigadores de Seattle volaron hacia Islandia. Y la información que encontraron fue, simplemente, aterradora. 12 personas en Islandia se perdieron, todos estudiantes de la Universidad de Islandia. Tenían computadoras Apple. Todas ellas usaban servidores proxy. La IP de los proxies era de Seattle. Todas tenían Microsoft Word instalado, pero solo un documento vacío salvado en sus escritorios vacíos. ¿Pueden adivinar el título? Lita Abbak. Cuando ambos equipos de investigación compartieron su información, las cosas finalmente parecieron brillantes, para ambos casos. Este era obviamente el trabajo del mismo criminal. Tenía que haber sido así. Ellos iban a capturar a quien sea o lo que sea que hubiera hecho esto. En el nombre de la justicia, aun cuando no había cuerpos para encontrar, y según todo lo que sabían, todos los estudiantes perdidos pudieron haber estado vivos y en paz. La ráfaga de optimismo terminó unos días después, cuando el equipo forense de Islandia buscó huellas dactilares en las computadoras, solo para encontrar que ninguna de las huellas coincidía. Los agentes del DPS, aunque decepcionados, no estaban sorprendidos. Una vez más, era imposible, como todo el resto. No había sospechoso aún. No había nada de evidencia. Solo había un montón de no tan coincidencias muy tenebrosas. 24 de ellas, para ser exactos. Nada más. Y ciertamente nada menos. Las pistas no dirigían a ningún lado. La búsqueda por lo que ocurrió a los estudiantes empezó una investigación policial internacional, pero no hubo ninguna otra prueba significante. Los casos, o solamente un caso único ahora, había quedado estancado. Luego de meses y meses y meses de pérdida de esperanzas, ambos, el DPS y la Policía Nacional de Islandia finalmente puso el caso como sin resolver en julio del 2012, y se olvidaron de él. Frío. Congelado. Estancado. Infructuoso. Se había terminado. Tantas cosas por la justicia. Desde entonces, ambos departamentos policiales habían tratado de olvidar el caso. Se convirtió en una memoria triste, nadie quería pensar acerca de eso. Con toda razón. Y eso es todo el caso, de verdad. Estoy escribiendo esto porque estoy bastante aburrido, e imaginé que era interesante hacérselo saber a ustedes. Tengo que irme a bañar ahora. Sin embargo, antes de irme, solo quiero estar seguro de que entienden lo difícil que fue para mí lavarles el cerebro a los estudiantes haciéndolos leer mis historias. Los humanos son muy perceptivos cuando se refiere a ese tipo de cosas. Su carne lo valió, de todas maneras. Muy tierna y deliciosa. Aunque todavía tengo un poquito de hambre. Lita Abbak.
otra noche normal. Pasé unas horas frente a la computadora, jugué con la Xbox, preparé la comida. Lo de siempre. Pero no fue hasta más tarde esa noche que experimenté lo más fenomenal. Me estaba preparando para ir a la cama, me puse el pijama y me arropé. Me quedé allí tumbada, descansando. Miles de cosas pasaron por mi mente. Volvieron a mí todos los pensamientos de los días anteriores, todos los sonidos raros que he estado escuchando en mi cabeza. La estática. El otro día me echaron del banco por hacer sonar el timbre del detector de metales, aunque no llevaba ningún metal encima. O eso creía. Finalmente comencé a quedarme dormida, con los ojos bien cerrados y el cerebro en modo de espera, hasta que una luz blanca brillante iluminó mi habitación. Abrí lentamente los ojos, tratando de concentrarme en la luz que se reflejaba a través de mi ventana. No tenía energía para levantarme y comprobarlo. Escuché crujidos. Lo siguiente que supe fue que estaba desnuda, atada firmemente a una especie de cama de metal muy incómoda. No podía moverme. Dos sombras yacían frente a mí, mis ojos no podían concentrarse en la luz brillante que brillaba sobre mi rostro. No podía hablar, mi voz se había ido. Intenté gritar, vociferar, pero no salía nada. Sentí una pequeña aguja perforar la piel de mi brazo, algo fue inyectado. Intenté escapar, pero lo que fuera que era me estaba reteniendo. Me sujetaba con todas sus fuerzas. La luz se apagó y finalmente pude abrir los ojos. Frente a mí estaba la criatura más fea que había visto nunca. Era verde, viscosa, con enormes ojos negros que se clavaban en los míos. Tenía una cabeza grande. Había 3 de ellos. Detrás de ellos había una ventana, podía ver nubes. Vi 4 dedos acercarse a mi cara. 2 se colocaron sobre mis ojos, que fueron cerrados suavemente. Me desperté de nuevo. Solo que esta vez estaba de nuevo en mi habitación. ¿Había sido todo un sueño? ¿Realmente me habían abducido los extraterrestres? No. Por supuesto que no. Los extraterrestres no existen. Salté de la cama, todavía mareado por el sueño. Caí de bruces de dolor, no podía caminar. Miré mi pie, estaba todo magullado. A lo largo de la planta del pie había moretones morados y azules, un daño grave. Me había golpeado contra la pared mientras dormía. Tal vez, hasta que noté la marca roja en mi brazo. El mismo lugar donde me insertaron la aguja en mi sueño. Me cayó como una tonelada de ladrillos. No fue un sueño. Sucedió. Me secuestraron. Milagrito, así me llamaban mis padres desde que tengo memoria. Mis mamá y papá siempre quisieron tener un hijo. Cuando crecí, me contaron los muchos años de abortos espontáneos y problemas de salud que pasaron intentando traer un niño al mundo. Cuando se enteraron de mi concepción, estaban eufóricos. Le agradecieron a Dios su bendición y trabajaron estrechamente con los médicos para asegurarse de que esta vez saliera bien, pero no fue fácil. Durante todo el embarazo, mi madre tuvo un problema tras otro. Preeclampsia, hiperémesis gravídica, parto prematuro y más. Las ecografías mostraban anomalías estructurales visibles en mí como embrión. Incluso si nacía, era probable que no tuviera una alta calidad de vida. Pruebas posteriores también mostraron signos de anemia falciforme. Mis padres no se preocuparon, creían que con suficiente oración Dios me sanaría en el vientre de mi madre y me quitaría el brazo y la pierna flácidos. No funcionó. Alrededor de la semana 26, la preeclampsia empeoró tanto que los médicos tuvieron que inducir el parto. Fue sangriento, doloroso y horrible para mis padres, pero al final, nací. Rápidamente, las enfermeras y los médicos me conectaron a máquinas y me mantuvieron creciendo en la UCIN.
Mientras me estabilizaba, mi madre también se recuperó. Después de aproximadamente un mes, me permitieron llevarme a casa. Los analgésicos se convirtieron en mi rutina diaria. Sin ellos, la agonía me apoderaba del cuerpo durante horas, o peor aún, venían las convulsiones. Además, mi brazo y pierna izquierdos eran solo muñones que simulaban ser útiles. Después de obtener una prótesis de pierna, pude caminar, pero un brazo era demasiado caro para que mis padres pudieran permitírselo. Incluso con una pierna nueva, no podía seguir el ritmo de los demás niños. Verlos correr y jugar juntos me llenaba de una profunda envidia. Intenté jugar junto a ellos, intenté encajar. Pero ¿quién quería ser amigo de la coja? Ese también era mi apodo. Mis compañeros se reían con alegría mientras me destrozaban. Incluso hubo una vez en que un grupo de ellos robó y escondió mi pierna protésica. Mi maestra tuvo que convencerlos de que la devolvieran, pero incluso entonces habían escrito todo tipo de palabras y frases en el metal. Pero yo seguía siendo un pequeño milagro, la alegría de la vida de mis padres. Me dijeron que no escuchara a los otros niños, que yo era una bendición que no podía comprender. Mi dolor me traería sabiduría y fuerza que otros desearían. ¿Y qué deseaba yo? Deseaba tener extremidades funcionales. Deseaba no necesitar drogas para estar bien. Deseaba no haber nacido como este milagro malogrado. Nunca me dijeron que tenía un impacto negativo en sus vidas, pero escuché lo que pensaban a puerta cerrada. Algunas noches escuchaba a mi madre sollozar detrás de su puerta cerrada y la voz suave de mi padre consolándola. Siempre me pregunté por qué ella era la que lloraba, ella no era la que sentía dolor. Llegó un punto en que forcé la puerta y los confronté. Los llamé egoístas. ¿Cómo podían ser ellos los que se sintieran culpables cuando tuvieron todas las oportunidades de no seguir adelante con mi creación? ¿Cómo podían tener el descaro de proclamar que yo era de alguna manera un milagro? Mis palabras hicieron llorar a mi madre más que nunca, y el rostro de mi padre se llenó de ira. Por primera vez en mi vida, me puso las manos encima, me abofeteó con fuerza en la cara, dejándome la mejilla palpitante y aturdida. Después, se quedó allí incrédulo ante su propia acción e intentó disculparse rápidamente. Salí cojeando de la habitación sin darles la oportunidad de hablar. No quería escuchar una disculpa a menos que fuera por traerme a este mundo, pero nunca llegó. Actuaron como si esa noche nunca hubiera sucedido, y antes de ir a la escuela, mi madre me besó en la cabeza y me llamó mi milagrito, como si intentara convencerse a sí misma. En ese momento, algo inexplicable me sucedió, sentí como si la humanidad parcial con la que nací se hubiera drenado repentinamente de mi cuerpo. No era nada parecido a un milagro, y si ellos no querían entender mi sufrimiento, yo quería que lo experimentaran ellos mismos. Unas noches después, les había echado suficiente lorazepam en sus bebidas para mantenerlos inconscientes durante la noche. Aproveché este tiempo para atarlos a la cama con la cuerda que teníamos en el garaje, y agarré un cuchillo de cocina grande. Cuando me paré sobre ellos, me detuve un momento. Miré su cabello canoso y sus rostros en reposo. Casi me doy la vuelta y me fui a la cama, pero en mi cabeza, escuché la misma frase repitiéndose en un bucle. Mi milagrito. Clavé el cuchillo una y otra vez en sus cuerpos dormidos con una apatía hueca. Sentí poca resistencia mientras lo hacía, y solo me impulsó cuando mi padre abrió lentamente los ojos en respuesta a los gorgoteos de mi madre. Intentó levantar la mano, pero la cuerda lo atrapó. Cuando nuestros ojos se encontraron, solo pudo murmurar un lo siento mucho a medias. Cuando terminé, mis manos y mi cara estaban manchadas de rojo. Lo único que me molestó de toda la situación fue que me sentía terriblemente pegajosa. Así que fui y tomé una larga ducha caliente, lavando la suciedad de la escena que había dejado en el dormitorio principal. Cuando terminé, me sequé y bajé las escaleras, y me denuncié a la policía.
Me quedé en la puerta principal, con el cuchillo en la mano, y esperé a que llegaran. Cuando lo hicieron, me apuntaron con sus armas y me dijeron que tirara el cuchillo. En cambio, corrí lo más rápido que pude hacia ellos, pero desde su perspectiva, debieron haber visto a una chica cojeando perezosamente hacia ellos. Quería que me dispararan, y por primera vez en mi vida, le recé a Dios. Le rogué que me diera una liberación rápida. En cambio, terminé temblando incontrolablemente en el suelo con púas de taser clavadas en mi pecho. Finalmente, el temblor se convirtió en un espasmo de cuerpo completo, y una convulsión incontrolable me invadió. Mientras mi visión se borraba y oscurecía, me pregunté, ¿sigo siendo un pequeño milagro?